Buenos días, estamos aquí ya listos para comenzar la cátedra del día de hoy, para retomar este ciclo dedicado al Caribe. Les recuerdo que para mantenerse al tanto de todas nuestras actividades y talleres y acciones que planeamos, pueden seguirnos a través de nuestras redes en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Aprovecho la oportunidad para anunciarles que el encuentro con César Miguel Rondón, que tuvimos que reprogramar, será el próximo sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana, hora de Caracas. Y todos los que ya se registraron, lo único que tienen que hacer es hacer clic en ese link que recibieron vía correo electrónico, no tienen que hacer nada más, ya están registrados desde la vez pasada. De todas formas deben haber recibido un correo anunciándoles el cambio de fecha y cualquier cosa, nosotros estamos atentos a sus inquietudes a través del correo fundacionparalaculturaurbana@gmail.com. También queremos agradecer a todos los participantes que enviaron manuscritos al Premio Anual Transgenérico. Una vez más estamos abrumados y sumamente agradecidos por la participación. La semana que viene estaremos dando un balance sobre el premio y ya el jurado va a comenzar a trabajar en la lectura de los manuscritos. Bueno, hoy estamos acá, como todos estos sábados, con nuestro querido Tulio y un súper invitado hoy para seguir conversando sobre el Caribe. Quiero aprovechar y darle las gracias a Andrés Servín por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos. Todo un lujo tenerte aquí hoy, conversar contigo. Ya verán que además está en un escenario espectacular. Y bueno, le dejo la palabra a Tulio, que es nuestro pitcher abridor y quien será el encargado de llevar, como todos estos sábados, la conversación. Tulio es el creador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas y ya está aquí en el montículo listo para hacer el calentamiento y comenzar a lanzar. Buenos días, Tulio. Buenos días, Dianida. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a tener la sesión El Caribe frente a un nuevo orden mundial y tenemos de invitado a Andrés Servín. Andrés, yo no me atrevo a hacer un intento de leer ni de contar su currículum, sino que voy a hacer una lectura mía personal. La primera es que, bueno, yo tuve la suerte de ser alumno de Andrés Servín cuando llegó a Venezuela. Estaba recién graduado y después pues he podido seguirle su pista profesional, intelectual y de vida, buena parte de ella realizada en Venezuela. Cuando le invité a Andrés, hicimos el flyer, puse que era un antropólogo e internacionalista argentino y me llamó para decirme que por favor lo corrigiera porque él era sobre todo también venezolano y así lo voy a presentar como un venezolano argentino que además hizo yo diría sus primeros estudios profesionales de maestría y de doctorado entre la Simón Bolívar y la Universidad Central, que hoy en día dirige un centro, yo diría, de los que tienen mayor peso académico y peso en la opinión pública, que es la Coordinadora de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, que Andrés y esta entrevista me ha servido para darme cuenta de cosas que no sabía. Tiene una producción intelectual no solamente sostenida, sino de una gran importancia internacional, que acaba de publicar un libro que se llama Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, y que ese libro además, cosa que nos sucede poco a las ciencias sociales latinoamericanas, ha sido traducido al ruso y hace poco fue presentado no sé si en Moscú, pero por vía de las redes. Fue muy interesante. Andrés además ha estado ligado
a una cantidad innumerable de universidades donde ha sido profesor visitante, en Harvard, en la Sorbona, en San Petersburgo, forma parte de comisiones académicas como en la Universidad de Salvador, ha estado además no solamente en la teoría, sino en la práctica de las relaciones internacionales, en organizaciones como el CELA, ha cooperado con relaciones exteriores de Venezuela. En fin, estamos hablando con alguien con quien podemos entendernos desde la teoría y desde la práctica, no solamente en la reflexión geopolítica, sino también en la vida misma, porque este carácter binacional de Andrés lo hace mirar con una mayor complejidad, también cultural, por su formación antropológica, los temas que aborda. Bienvenido, Andrés, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Tulio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que cuando me contactaste me alegré muchísimo de tener esta oportunidad y agradezco a la cátedra por poder conversar sobre distintos temas y te agradezco la presentación elogiosa, pero bueno, quizás pese a que parte de mí es argentina, yo reduciría un poco ese elogio para no ser tan inmodesto. Bueno, ya tú has visto otras sesiones, nosotros empezamos siempre calentando como en el béisbol. Por lo que veo detrás de ti hay una gorra de los Medias Rojas de Boston, creo. Tal cual. Y entonces no tengo que explicarte nada, como he tenido con otros amigos del sur, porque además tú viviste en Venezuela. Vamos a hacer un calentamiento. Yo lanzo una pelota muy suave, tú bateas suave para coger calor. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, pero en el entendido que en realidad yo voy a actuar de bateador emergente en todo esto. Okay. Muy bien. Comencemos. Muy bien, adelante, Tulio. Guerra Fría. Guerra Fría. Guerra Fría fue y ahora estamos discutiendo si estamos en una nueva Guerra Fría, básicamente en función de la polaridad entre Estados Unidos y China, pero hay un gran debate en torno a esto. Yo creo que tiene características sustancialmente distintas. Es una guerra que fluctúa entre lo frío y lo caliente por momentos. No sabemos si va a llegar a ser una guerra caliente en el futuro, pero sí implica el declive de un actor hegemónico por toda una serie de razones, entre otras porque los últimos 4 años de la administración Trump han mostrado una retracción, yo diría, en algunas áreas del mundo de la presencia estadounidense y en otras un intento de consolidar su presencia, particularmente en el ámbito del Asia-Pacífico. Y por otro lado, un cambio en la política exterior china, que si bien ha venido haciendo un desembarco, particularmente en América Latina y en el Caribe, desde hace más de 20 años, 25 años, primero diplomática, pero ahora básicamente económica, que rompe con un viejo apotegma que había establecido en su momento Deng Xiaoping, en el sentido de que había que ir con moderación en política exterior y más bien un llamado a la cautela. Bueno, Xi Jinping ha optado por una política mucho más proactiva y esto, bueno, ha empezado a generar los roces que todos conocemos entre Estados Unidos y China y la gran pregunta si estamos yendo a un mundo bipolar. Personalmente creo que hay que matizarlo. Pero como veo que me vas a preguntar. Sí. Gobernanza mundial. Gobernanza mundial. Bueno, todos aspirábamos a una gobernanza mundial que pusiera orden en el desorden mundial. Básicamente, después del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos impone de alguna manera una serie de valores y de normas a nivel internacional, junto con sus aliados, digamos, el bloque atlántico occidental, con la Unión Europea, y se establece el orden liberal internacional, que de alguna manera generó una serie de instituciones para la gobernanza global, tanto en el ámbito financiero, económico, comercial, como también en el ámbito político.
Y lo que estamos viendo en este momento es un deterioro de los mecanismos de gobernanza global y una especie de surgimiento de procesos paralelos. Lo que instauró en su momento el bloque Atlántico Occidental viene siendo disputado o cuestionado a partir de la creación de nuevas formas de gobernanza global por parte de China, que no objeta ni el multilateralismo en principio, ni la gobernanza global, pero está generando sus propios mecanismos, particularmente en el ámbito financiero. Y aquí solamente quiero recalcar un punto, a lo mejor volvemos sobre esto, pero esto pone en cuestión el orden liberal internacional, no en los aspectos de carácter económico, en lo que significa la globalización en sí, sino que pone en cuestión los valores liberales que venían asociados a esto. Quiere decir, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, y aquí es donde hay un conflicto en donde esta confrontación de Estados Unidos y China no es solamente de carácter ideológico, pero tiene un componente ideológico muy importante que se combina con lo económico y con lo estratégico, que después podremos analizar en más detalle. Asia-Pacífico. Bueno, Asia-Pacífico es el gran imán que ha desplazado el dinamismo económico desde el Atlántico hacia el Asia-Pacífico, donde están en este momento las economías emergentes más poderosas, y desde luego encabezadas por China en el marco de lo que estaba planteando anteriormente. Y este desplazamiento implica no solamente que el dinamismo económico, las economías que crecen más rápidamente, inclusive a pesar de la pandemia, la capacidad de recuperación que se ve en este momento después de la pandemia está concentrada en el Asia-Pacífico, no solamente en China, en otros países también, sino que también implica un desplazamiento de las tensiones de carácter geopolítico. Si antes estábamos concentrados durante la Guerra Fría, más que nada en el ámbito atlántico, en la confrontación entre la URSS y Estados Unidos, ahora sí hay un teatro de operaciones nuevo de confrontación y de tensión en el Asia-Pacífico, y sobre esto podremos hablar si hablamos sobre Indo-Pacífico y Eurasia. Indo-Pacífico. Indo-Pacífico. Indo-Pacífico es la estrategia de Estados Unidos justamente en ese teatro de operaciones en Asia-Pacífico de contener la proyección creciente de China. Y en esto está asociado con otros 3 países en un cuadrilátero de seguridad que se llama el Quad, donde participan junto a Estados Unidos, Japón, Australia y la India, por lo que se llama un Indo-Pacífico libre y abierto, y yo agregaría democrático por contraposición a China. Y ahí la figura un poco ambigua es la de la India, sobre todo porque tiene una relación conflictiva con China, obviamente, pero además muy estrecha, interdependiente desde el punto de vista económico. Tiene una relación histórica de vinculación con Rusia, que a su vez es un aliado de alguna manera con China, esto lo podemos ver en más detalle, y en ese contexto la estrategia del Indo-Pacífico promovido por la administración Trump en sustitución de lo que había sido antes la promoción del tratado, del acuerdo transpacífico que había promovido Obama y que Trump canceló, tiene una orientación claramente estratégica de contener a China en ciertos puntos de tensión en el área del Pacífico. Gran Eurasia, última pelota. Gran Eurasia. Gran Eurasia es el concepto que está muy en discusión en este momento. Es un concepto que surge en principio de toda una reflexión a finales de la etapa de la URSS y después en la perestroika y actualmente en Rusia, aunque nace en la década del 20, el concepto de Eurasia, entendiendo ese megacontinente que va desde el Pacífico, el Índico hasta el Ártico, y que incluye en algunos casos como definición un apéndice, y ese apéndice es Europa, que es un apéndice menor en esa concepción, porque hay una dinámica muy poderosa en cuanto a lo que está pasando en Eurasia en este momento, que se convierte en un polo referencial en el sistema internacional, a partir de la convergencia de China y de Rusia. Bien. Ya te las tiro cortas.
Vamos entonces volvamos a nuestro ciclo, el Caribe. Muy Yo bien. quiero comenzar haciéndote una pregunta que yo sé que es muy ambiciosa, pero ya se la he hecho y hemos salido con vida a los ponentes anteriores. Se la hice a Edgardo Rodríguez Juliá y terminó hablando de béisbol, de música, de luz. Y se la hice a Magdalena López y terminó hablando de utopías, derrotas, disparates, de un lugar del mundo. ¿Qué es el Caribe? ¿Cómo a alguien que no sepa nada, que llegó de Marte, un antropólogo que se dedica a la geopolítica internacional, qué es el Caribe? ¿Cómo se podría definir esa región sui generis del planeta desde el punto de vista geopolítico, además leído por un antropólogo? Yo diría, comparto algunas de las cosas que dijeron los anteriores participantes de la cátedra en cuanto a la luz, en cuanto a la utopía, pero básicamente es un ámbito de diversidad, de carácter insular, de diversidad cultural y lingüística, muy enriquecedora, que se refleja también en la música, pero que genera este contraste permanente, esta tensión permanente de algo que señalaba Benítez Rojo en su libro La isla que se repite, entre lo que es la isla prisión y la isla que de alguna manera es acogedora, receptora, y con mayor capacidad de abrirse al mundo. Y esta yo creo que es la tensión fundamental en el Caribe, entre mantener una visión insular muy centrada en sí mismo. Hay algunos países que se definen como la isla con mayúscula. No voy a mencionar cuáles, pero tú sabes a quién me refiero, ¿no? La Sí. isla, como si no existiera otra cosa. Bueno, ese carácter insular fue realmente, yo creo, un peso significativo, tuvo un peso significativo en toda la historia del Caribe hasta que la globalización empezó a afectarlo. Yo lo planteé en mi libro El ocaso de las islas, en el sentido de que justamente el impacto de la globalización hacía desaparecer o diluía la capacidad de mantenerse dentro de esa insularidad y se veía el Caribe en general forzado a abrirse a otros escenarios y a otras dinámicas, cosa que le ha costado mucho. Pero en esencia, para mí sigue siendo la extremadamente rica diversidad desde el punto de vista cultural, lingüístico, estético, y además un área extremadamente vital, a pesar de todas las cosas que le ha pasado. Ahora, mientras yo revisaba y pensaba cómo presentarte, me daba cuenta que también el Caribe, y también por las conversaciones anteriores, es un gran campo de batalla cultural y un gran campo de batalla geopolítica. Un lugar muy afro donde hay mucho racismo, un lugar donde buena parte de los países europeos han tenido posesiones coloniales. ¿Cómo lo miramos como campo de batalla? A ver, yo creo que lo que hay que entender es que por esas características tan diversas, en primer lugar, por el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, en segundo lugar, por el hecho de haber sido colonizado por las potencias europeas, pero a la vez eso arrastró el proceso de trasplantación de toda una población africana e india de la India, que de alguna manera le ha dado también una configuración muy particular. En ese contexto, la cercanía de ciertos actores internacionales de mucho peso en distintas etapas marcó el Caribe como un área de confrontación geopolítica. No vamos a remontarnos a la historia, a la guerra, a la colonización, a la guerra entre Estados Unidos y España, pero quizás para irnos un poquito más cerca, desde luego la confrontación se dio en el marco de la Guerra Fría, más que nada por la presencia de la Unión Soviética en Cuba y la gran preocupación
de Estados Unidos para que no se produjera una segunda Cuba en la región y de alguna manera afectar a sus intereses, en un momento en que Estados Unidos veía todavía al Caribe como una prioridad estratégica en su frontera. Con el fin de la Guerra Fría pareció diluirse y toda esta situación, y lo que apareció fue más bien un cierto grado de desentendimiento. En su momento Estados Unidos lanzó una iniciativa que se llamó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, con una definición del Caribe muy específica desde el punto de vista estratégico, más que nada para proteger sus intereses en el marco de la Guerra Fría y tratar de contener cualquier influencia cubana o soviética en la región. Bueno, esa iniciativa de la Cuenca del Caribe ha quedado en el pasado. Inclusive hay alguien que hace un par de años planteó una especie de iniciativa de la Cuenca del Caribe 2.0, pero que no ha progresado ni avanzado en ningún sentido. Y con eso lo que ha sucedido, digamos, el repliegue de Estados Unidos se produjo en toda América Latina después del 11 de septiembre, pero después de la Guerra Fría se reforzó como muchísimo, y lo que ha sucedido en el Caribe es que, a pesar de que es una zona extremadamente sensible desde el punto de vista estratégico para Estados Unidos, también ha dejado vacíos. Y esos vacíos son los que en la actualidad permiten la entrada de lleno de otros actores importantes, empezando por China, pero también un retorno de Rusia, ya no como la URSS, sino como la Federación Rusa, la presencia de la India, de Irán, y bueno, la persistencia de la presencia de la Unión Europea, ahora fragmentada, porque por un lado está Gran Bretaña con su salida del Brexit de la Unión Europea. Hay, por cierto, una anécdota muy interesante en torno a esto, para reflejar cómo se está dando la confrontación geopolítica en un plano totalmente, yo diría, ideológico, político, cultural. Hay una discusión en Barbados, cuyo monarca sigue siendo la reina de Gran Bretaña, sobre la posibilidad de que Barbados se convierta en república. Y aparentemente hubo toda una denuncia en el Parlamento británico acerca de que los chinos estaban financiando a Barbados para que se declarara de república y se dejara de ser parte de la monarquía británica. Entonces, digamos, estos que son hechos totalmente anecdóticos, pero reflejan muy bien cómo nuevamente estamos en la región en un cruce de distintos intereses muy fuertes, en algunos casos muy poderosos, en una coyuntura en donde Estados Unidos no termina de reaccionar con algún tipo de estrategia, no solo de una gran estrategia a nivel global, sino de una estrategia específica frente a las áreas más sensibles de su entorno, sea el Caribe, sea Centroamérica. Quizás México es el único lugar donde sí hay, con todos sus pros y sus contras, una política más consistente de Estados Unidos, pero no hay una visión generalizada, global, como para confrontar la posibilidad de estos nuevos actores que están apareciendo en la región. Y desde luego ahí el epicentro, y la lengua va donde la muela duele, ¿no? El epicentro de todo eso ha sido en los últimos años Venezuela. Ajá, hacia allá quiero ir. Obviamente hay un cambio en el escenario mundial. Hay una crisis de la gobernanza global, dices tú. Hay una crisis de la globalización. Y hay una crisis del orden liberal internacional que nos has comenzado a dibujar. Y en medio de eso aparece el proyecto venezolano llamado socialismo del siglo XXI. Quisiera que nos ayudaras a comprender, porque nosotros lo miramos desde Venezuela, mirado desde lejos, ¿qué ha significado en ese nuevo escenario la aparición de este movimiento político venezolano, que a medida que pasan los años vamos entendiendo que era un proyecto internacional, que obviamente modificó al Caribe en 3 escenarios, creo yo. Le dio oxígeno a Cuba, creó una diplomacia petrolera donde los países del Caribe empezaron a jugar un papel decisivo en la OEA y en otros para apoyar a Venezuela, y ahora con el narcotráfico está de nuevo Estados Unidos patrullando esta zona
por el tema del narcotráfico. ¿Cómo nos lo explica desde esa mirada, desde esa cámara colocada muy alto, Andrés Servín? Mira, yo lo voy a explicar con términos quizás más generales, a pesar de que tengo un libro sobre Chávez y la reconfiguración de América Latina, que justamente apunta a esta proyección de la idea del socialismo del siglo XXI. Todavía no estaba forjada en su momento, pero como idea sí estaba avanzando, sobre toda América Latina, en base a los recursos petroleros. Y esta es la fórmula de toda formulación populista, no solamente en lo interno, sino también hacia lo externo. Si tú tienes recursos, tú puedes intentar una proyección que esté inclusive a una escala muy superior a lo que es tu real capacidad como país, utilizando esos recursos. Eso es lo que sucedió en Venezuela con esta proyección de la revolución bolivariana. Lo que pasa que afectó muy especialmente el ámbito del Caribe. América Latina en general también, en cierto modo, pero más que nada por la marea rosa y la sintonía que se produjo con otros gobiernos a principios de este siglo. Pero en el Caribe generó más que nada no solamente una creciente influencia del chavismo en el ámbito caribeño, sino también la simiente de una fragmentación que persiste hasta el día de hoy. Porque la aspiración del Caribe a actuar como uno solo, y de hecho la CARICOM es uno de los pocos organismos del mundo donde hay una concertación de las políticas externas de los respectivos países, se vio seriamente... Perdón, Andrés, sí. ¿nos puedes explicar un poquito qué es la CARICOM? Y la CARICOM es la Comunidad del Caribe, originariamente sobre la base de las excolonias británicas que fueron logrando autonomía y después su independencia, configuraron una comunidad económica y política, donde en este momento después se incorporaron otros países que no eran anglófonos, como Surinam, como Haití, inclusive hubo en algún momento conversaciones sobre la incorporación de Cuba y de República Dominicana, pero en este momento conforman 16 o 17 países, principalmente insulares. Pero quizás una acotación importante, pero son 16 o 17 países que votan en bloque. De ahí la importancia de lo que mencionabas con respecto a la OEA y a otros organismos internacionales. Y esa posibilidad de que voten en bloque fue progresivamente desgastándose, esmerilándose por el hecho justamente de la fragmentación que genera en el Caribe el alinearse o no alinearse con Petrocaribe, con el ALBA y con el gobierno de Chávez. Ahora, aquí yo quiero también señalar algo que mucha gente quiere pasar por alto, pero hay un alto componente racial en las percepciones del Caribe hacia el resto de América Latina, y en eso hubo también un elemento racial muy importante en el acercamiento a Venezuela. Conversando con gente del Caribe en su momento, bueno, hablaba de Chávez como el primer presidente no blanco o afro-venezolano en algún componente. Y eso es un componente muy importante. Es más, antes de la llegada de Chávez, muchas veces cuando daban conferencias o clases en la Universidad de las Indias Occidentales, la primera pregunta que me hacían era ¿por qué en Venezuela no hubo un presidente negro? Entonces, hay elementos culturales que facilitaron esto, pero el resultado final, y a esto apunto y lo subrayo, es que en realidad ha contribuido a una gran fragmentación que ahora es aprovechada, esa fractura, justamente para la penetración de China en el ámbito del Caribe, en lo que es el propio espacio fronterizo, o la cuarta frontera, como la llamaban en su momento, de Estados Unidos. No sé. Ahora, esa intervención, digamos, esta nueva configuración del Caribe nos podría permitir hablar, a ver, voy a especular. Uno mirándolo desde acá, uno ve como 3 triángulos en el Caribe, ¿no? Un triángulo Cuba, Nicaragua, Venezuela, un triángulo de gente más afín a Estados Unidos, que sería Colombia, Puerto Rico
y voy a ponerlo, aunque no sea un territorio caribeño, pero sí humanamente la Florida. Y un territorio ambiguo que acabas de describir, que son los anglófonos, los francófonos, que antes intentaban estar unidos en el CARICOM y que hoy no están. ¿Eso podría ayudarnos a poner orden en el nuevo Caribe? A ver, nos ayuda a poner orden en la medida en que vemos esto como una especie de 3 bloques definidos. Yo creo que no hay ningún bloque monolítico en ningún lado. Lo que hay es una especie de fluidez permanente, insisto, por la fragmentación que afecta no solamente el Caribe insular, sino que se refleja en todo el resto de América Latina, o viceversa, está vinculado. Y en esa atomización que se está produciendo, hablar, por ejemplo, como habla la administración Trump, de la tiranía del mal constituida por Cuba, Venezuela y Nicaragua, es muy difícil homogeneizar eso en un solo bloque monolítico. Cada uno de los 3 países tiene sus propios intereses, uno puede compartirlos o no, pero son políticas y estrategias distintas dentro de lo que puede ser una estrategia hacia el exterior. Y eso hay que entenderlo. Y por otra parte, cuando estamos hablando de lo que llamaríamos el bloque democrático, entre comillas, de los otros países, tampoco hay que tener esta convicción de que aquí hay una convergencia absoluta en términos de intereses. Bueno, no, yo no sé. Creo que generalmente cada país insiste desde su punto de vista en promover sus propios intereses, utiliza los instrumentos que puede, si hay coincidencias con otros para establecer algún tipo de alianza, cooperación o convergencia, pero no necesariamente estamos hablando de una especie de bloques monolíticos. Yo lo resumiría en esta frase. Además, a río revuelto, ganancia de pescadores, y los pescadores vienen de afuera. Ya que estás hablando de bloques, entonces Eurasia sí podemos verlo como un bloque, o también es una, vamos a utilizar el símil, una federación de intereses coyunturales, o en verdad es un proyecto de crear un mundo bipolar que necesita que todos esos países se sumen para poder hacerle un peso a Occidente y al capitalismo liderado por Estados Unidos. Bueno, primer punto, Eurasia es el logro en este momento como un espacio relativamente convergente, yo no digo unificado ni homogéneo, pero relativamente convergente, es el logro de la convergencia, valga la redundancia, estratégica entre China y Rusia. Por 2 razones, cada uno de ellos por sus razones. Rusia porque se desencanta y siente la gran presión de Occidente y de la OTAN en su frontera colindante con Europa, y necesita nuevos socios y redescubrir lo que ha sido generalmente postergado en la política exterior de Rusia, que ha sido el ámbito de Asia, y preservar lo que pueda preservar del espacio postsoviético como una garantía para la supervivencia del Estado ruso como tal. China, por otro lado, siente una gran presión en el ámbito del Pacífico por la presencia del Quad, por ejemplo, cuando hablábamos de la estrategia del Indo-Pacífico, y la amenaza que siente en el ámbito marítimo a la región costera de China, que es la más desarrollada, la más industrializada. Y entonces la convergencia entre los dos para la creación de este concepto de la Gran Eurasia entre China y Rusia tiene que ver con, primero y más que nada, salvaguardar su retaguardia estratégica en el ámbito eurasiático de cualquier penetración por parte de la OTAN o de Estados Unidos o de cualquier otro adversario. Y sobre esta base, lo que sí es muy evidente, y hay un gran debate entre los analistas sobre esto, si es un matrimonio de conveniencia, si es una alianza efectiva, si va a llevar a una alianza militar. Bueno, todo esto está en proceso, pero ya van 20 años de creciente cooperación entre China y Rusia, con ciertas tensiones, ciertos roces. Bueno, acá no podemos detenernos mucho en analizar eso, pero existen. Pero es como la
la gran salida que tuvieron ambos actores importantes en el sistema internacional como para preservar un espacio de cualquier injerencia estadounidense u occidental. Y para eso han armado un gran entramado institucional que está compuesto por la Organización de Cooperación de Shanghái, en su momento lanzado por Rusia y China, a donde se han incorporado la India y Pakistán junto con los países del Asia Central, que tiene por objetivo más que nada preservar la estabilidad regional y evitar lo que ellos llaman los tres males: terrorismo, separatismo y fundamentalismo religioso. Está la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que promueve Rusia. Perdón, Andrés, ¿quiénes llaman los tres males? ¿Quién les pone ese nombre? Los chinos y los rusos en la Organización de Cooperación de Shanghái llaman los tres males a el terrorismo, el separatismo y el fundamentalismo religioso. Y tiene que ver con que justamente la provincia de China que bordea con el ámbito euroasiático es la provincia de Xinjiang, donde está una mayoría de población uigur, musulmana, y que los chinos piensan que están vinculados a los movimientos como en su momento Al-Qaeda, el DIP, etc., ¿no? Entonces, por otro lado, los rusos también sienten que todo lo que sucedió en Chechenia y sus secuelas tienen que ver con esta dinámica de que puede aparecer algún elemento terrorista o separatista en el ámbito de Eurasia. Entonces, para estos dos grandes colosos es fundamental mantener la estabilidad regional. La Organización de Cooperación de Shanghái es una, pero después cada uno tiene sus propios instrumentos. China lanza en Kazajstán, en su momento, lanza la iniciativa, la Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda. Rusia crea la Unión Económica Eurasiática y no permite que la nueva ruta de la seda penetre demasiado en Rusia, pero sí establece una interdependencia económica creciente con China y llegan a un acuerdo. No van a entrar con la nueva ruta de la seda a Rusia, sí van a desarrollar ciertos acuerdos en cooperación, pero sí establecen un acuerdo con la Unión Económica Eurasiática, donde participan los países del Asia Central, algunos de los cuales tienen bastante reticencias con la presencia china. Entonces, aquí ya hay tres mecanismos que están funcionando y hay uno cuarto que lo mencioné de pasada, que era el que estaba mencionado, que es organismo del Tratado de Seguridad Colectiva que impulsó Rusia, más que nada como un contrapeso a la OTAN, en el cual China no entró. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de los mecanismos financieros que ha ido generando China, como el Banco Asiático de Desarrollo de Inversión e Infraestructura, lo que se está desarrollando con el fondo de los BRICS, toda una serie de mecanismos financieros. Hay todo, los BRICS. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como una alternativa desde una perspectiva de un mundo multipolar a la hegemonía, a la preeminencia de los países occidentales. El grupo BRICS fue originariamente impulsado también por Rusia y China, pero aquí entra, y yo vuelvo a lo que estábamos comentando sobre el Indo-Pacífico. En los BRICS está la India. Y hay una famosa argumentación de un ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que visitó, por cierto, Venezuela, el ministro Primakov, y que ha sentado doctrina en cuanto a la política exterior rusa, y es que él señalaba, y estamos hablando de finales de la década del 90, la importancia de constituir un triángulo estratégico entre China, Rusia y la India para contrabalancear el peso del sistema occidental en un mundo multipolar. Y ahí está la posición ambigua de la India, porque el grupo, dentro de los BRICS, funciona un grupo que es el RIC, Rusia, India y China, tratando de establecer alguna forma de articulación y de impedir lo que está pasando en este momento, dentro de lo posible, el conflicto entre China y la India, que es un conflicto que pueda, en todo caso, poner en peligro y amenaza a toda la región eurasiática.
Oyéndote suena como a película de la gente 007. Bueno, yo te voy a comentar una anécdota que tiene que ver con el Caribe, para volver un momento al Caribe. Cuando yo escribí mi primer libro sobre el Caribe, que se publicó en Venezuela, sobre Guyana, y en un momento que ya se restableció la democracia en Venezuela, en Argentina, perdón, y mirá qué lapsus. Bueno, en Argentina, volví a la Argentina y me reencontré con algunos compañeros de la facultad y a uno de ellos les obsequié el libro sobre Guyana, era sobre etnicidad y política en Guyana. Y al rato él me escribe, en aquella época todavía escribían cartas, no eran emails, me escribe y me dice, oye, mira, yo la verdad que no entendí nada de este libro, porque esto parece como una historieta del corto maltés, que es lo que tú me estás diciendo con Claro, respecto a Eurasia, ¿no? claro, claro. Ahora, una preguntita más, ya se nos está cortando el tiempo, pero ¿cómo queda en ese juego de Eurasia algo que para nosotros los venezolanos es un enigma? ¿Cómo queda Irán allí? Bueno, Irán está en un proceso en donde hay, por un lado, un acercamiento con Rusia importante que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, particularmente en Siria. Hay también una relación fluida con China y hay una percepción, y yo no sé qué tan fundamentada, de que Irán tiene una presencia a través de Hezbollah, entre otras organizaciones, en América Latina. Pero independientemente de estas consideraciones, hay un hecho muy concreto y evidente, y es que Irán ha salido a rescatar al régimen de Maduro en algunos aspectos, particularmente en la provisión del petróleo que le hace falta para poder intentar recomponer la industria petrolera del actual desastre en el cual se encuentra. Entonces, aquí hay muchos actores que han aparecido justamente, y por eso yo decía que de alguna manera Venezuela era una especie de epicentro de muchas de las cosas que pasaban con los actores externos en el Caribe y en América Latina. Tiene que ver mucho con esta presencia no solamente de China, que sigue estando allá, no solamente de Rusia, que bueno, después de las sanciones estadounidenses hizo una maniobra para de alguna manera componer su presencia más que nada en la explotación y comercialización de hidrocarburos en Venezuela, y los otros dos actores que aparecen con mucha fuerza son Irán y Turquía, aprovechando el espacio que han dejado los otros actores eventualmente en fortalecer al régimen de Maduro en la actualidad. Hay un quinto actor, y yo insisto de nuevo sobre esto porque nosotros no lo estamos viendo con mucha claridad, y que tiene una presencia en el Caribe porque tiene una diáspora muy importante, que es la India. No es un actor geoestratégico, pero cada día más empieza a ser un actor económico con una presencia significativa. Y de hecho, no nos olvidemos que parte del petróleo que se exportaba de Venezuela a través de Rosneft, de la compañía rusa, iba justamente a la India, donde se pagaba en cash. Es interesante. Ahora, como se nos está achicando el tiempo, Me imagino. quiero que nos reservemos unos minutos finales porque te quiero hacer algunas preguntas personales. Pero ¿Cómo no? tú escribiste, creo que con tu hijo, un artículo en los días posteriores a la juramentación del presidente interino Juan Guaidó, un artículo que su título es muy revelador y a mucha gente en Venezuela me consta que le ayudó a comprender cosas que no queríamos o no podíamos o no teníamos con qué comprender. Ese artículo se llamó con una pregunta, dice, Venezuela, un casillero más en el tablero del ajedrez geopolítico mundial. ¿Cómo te respondiste esa pregunta? Sí, yo respondería que sí, es un casillero más, pero además lo que hay que entender es que Venezuela tiene una dinámica interna propia, que más allá de ser un casillero
o una figura en el ajedrez que mueven actores externos y en donde se están jugando intereses externos, evidentemente, hay que tener en cuenta que hay un proceso interno que tiene que encontrar una salida justamente a través de alguna forma de combinación de un proceso interno y de una presión creciente de la comunidad internacional. En esto, tú sabes que la semana pasada salió a relucir a raíz de un comentario de Guaidó, la posibilidad de aplicar la norma de la responsabilidad de proteger en el caso de Venezuela, que ha causado mucho alboroto. Por cierto, mi hijo ha escrito mucho sobre eso, porque venimos siguiendo esto desde hace mucho tiempo. Cuando se cometen crímenes de lesa humanidad en un país y las apelaciones al gobierno, legítimo o ilegítimo, que esté en ese país, desde la comunidad internacional, no funcionan, no hay respuesta, y lo más evidente ha sucedido con el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidido por la expresidenta Bachelet, con respecto a la situación en Venezuela. Cuando no responde, la comunidad internacional tiene que intervenir, y tiene que intervenir más activamente. Ahora, cuidado, cuando digo intervenir más activamente, no quiero decir que necesariamente tiene que intervenir a través del uso de la fuerza. Lo que sí tiene que haber algún tipo de combinación entre los procesos internos que se están desarrollando en Venezuela junto con una presencia, una incidencia, una influencia de la comunidad internacional. Lamentablemente, cuando hablamos de comunidad internacional, por todo lo que hemos hablado antes, lo que estamos viendo también es una gran fragmentación entre los que dicen, tienen una narrativa acerca de lo que podrían hacer en Venezuela, los que hacen efectivamente y los que se oponen a que se haga. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Sí. Ahora, para ir cerrando, porque de Sí. verdad que cada punto que has tocado nos llena la... Cuando dije lo de James Bond es verdad, porque pareciera... a veces uno es tan complicado este escenario mundial, Sí. bloques, interbloques, medio bloques, movimientos de fragmentación, en fin. Pero como estamos en el Caribe, yo quisiera, esto se lo pedí también por otras razones a Sergio Ramírez. Mientras tú hablabas me fui imaginando varias películas. Yo creo que la película que mejor representa la aparición del Caribe en el escenario occidental es aquella película cuando el quinto centenario, 1492, de Ridley Scott, que por cierto era con música de Vangelis, una película que no tuvo mucho éxito, por cierto. Y la película que mejor representa el Caribe complicado de las guerras nucleares, los teléfonos en rojo, los botones, es precisamente, me acuerdo de el agente 007 contra el doctor No. Sí. Es una película Sí. de la saga de James Bond. Como tú tienes además bastante imaginación en las cosas que cuentas y que dices, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo se imagina si fueras guionista? ¿Cómo te imaginas la película que representa este siglo XXI? Porque la otra que todo el mundo tiene en la cabeza son Piratas del Caribe, que es el Caribe colonial de los bucaneros, las cortes españolas, los señores, en fin, los ingleses, el ron. ¿Cómo sería una película del siglo XXI? ¿Quiénes serían los protagonistas? ¿Son unos indios? ¿Son unos chinos? Ya no hay bucaneros sino narcotraficantes. ¿Cómo la vería Andrés Servín? Justamente con Jorge Domínguez compilamos en su momento un libro que se llamó De piratas a narcotraficantes, sobre el Caribe se llamaba. Yo creo que esta dimensión es muy importante
y hace a una percepción bastante preocupante lo que puede suceder en el Caribe, porque cada vez más el crimen organizado ha penetrado y ha utilizado gran parte del Caribe. Pero lo ideal sería, y esto es lo que uno quisiera, es ver un Caribe con una tendencia a incrementar sus grados de cooperación sin la necesidad de intervención de actores externos, en función de promover, y ahí sí yo tengo una posición muy clara, los valores liberales de Occidente, porque nosotros somos hijos de esos valores. Toda otra visión, bueno, entra en contradicción con lo que ha sido nuestra socialización, la que tiene que ver, insisto, por lo menos con dos o tres cosas importantes: derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, cómo funciona eso en términos de contener y evitar la corrupción, darle transparencia a la forma de gobierno. Bueno, eso también tiene una dimensión muy importante de cooperación y coordinación a nivel internacional y a nivel regional. Y lamentablemente en este estado de atomización en el que vivimos tanto en el Caribe como en América Latina, esto todavía se ve un poco distante, para decirlo con mucho optimismo, ¿no? Pero este es el escenario, o por lo menos el horizonte al que en algún momento aspiraría como ciudadano del Caribe y de América Latina que llegáramos. Bueno, ahora quiero varias preguntas, pero hay una como analista, como estudioso, y otra Andrés Servín, la persona, el hombre, el amigo, el familiar, el esposo, el padre, en fin. Pero la primera es, tú que eres no solamente venezolano y argentino, sino un viajero, ¿cómo nos ven desde lejos los venezolanos? ¿Somos Caribe? ¿Somos percibidos como Caribe? Venezuela y los venezolanos, por lo menos desde el sur. Mira, en el sur sí es muy habitual confundir a Venezuela. Es más, la prensa generalmente utiliza el cliché el país caribeño al referirse a Venezuela. Y no descartemos que esto a veces tiene connotaciones también negativas cuando se utiliza de esa forma, ¿no? Por lo que nosotros sabemos de cómo vivimos en el Caribe las cosas, ¿no? Pero yo creo que es una percepción relativa, porque, a ver, todos tenemos algo de Caribe en el fondo y todos tenemos algo de cono sureño en el fondo. Está todo muy mezclado. Mi percepción después, básicamente porque CRIES trabaja, la organización que yo presido, trabaja a nivel de toda la región, Caribe, Centroamérica y América del Sur incluidos, y México también, es que la definición que nos abarca y que aprendemos a manejar cuando estamos fuera de la región es la de latinoamericanos. Y esa percepción es la que hay que recrear para ver si podemos construir algún tipo de voz colectiva para responder a muchos de estos desafíos geoestratégicos, económicos, financieros, que se plantean en este mundo en transición hacia un orden que no sabemos cómo va a funcionar. El problema es que tenemos serias dificultades de poner un cierto orden entre nosotros mismos y vernos como algún tipo de unidad. Inclusive la CELAC, cuando se reúne, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, siempre hay una tensión entre los distintos grupos subregionales, sin mencionar las fracturas ideológicas que pueden atravesarlas. Entonces, ojalá que podamos recuperar esa identidad. Yo soy un parche de muchas identidades. Tengo mi identidad venezolana, tengo mi identidad argentina, pero soy de descendencia rusa, por eso tengo un vínculo muy cercano con lo que es el mundo cultural ruso. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Francia, he vivido en Gran Bretaña, ando por todo el Caribe y ando por toda América Latina. Entonces, si a mí me piden una definición de identidad, bueno, es una identidad que más bien es un mosaico de muchas identidades que se integran en torno a una sola. Yo soy latinoamericano. De los latinoamericanos que no descienden ni de los incas ni de los aztecas, sino que descienden de los barcos. Ahora, dentro de esa identidad, ¿qué papel, Andrés, juega Venezuela? ¿Qué fue qué te llevaste de Venezuela cuando te fuiste? No sabemos si un día volverás otra vez, pero ¿qué en ese mosaico que defines, qué lugar o qué significa Venezuela para Andrés Servín? Tú sabes que yo creo que para mí lo más valioso, más allá de la generosa hospitalidad de Venezuela en su momento, que me permitió desarrollarme como profesional
en lo personal también, fue el hecho de entender que el mundo no era tan solemne como pensamos que muchos que es. Yo creo que muchos critican esto, pero yo lo veo como un gran valor, ese grado de vitalidad que te permite tomar las cosas con cierta alegría y con cierta liviandad y no sumirte en un profundo pozo de depresión. Y voy a cerrarlo con una anécdota. Comentándolo en su momento con un amigo venezolano que yo estaba empezando a psicoanalizarme de nuevo, me dice, no, pero mira, ¿qué vas a psicoanalizarte? Si tú tienes una decepción amorosa, bueno, tú te vas a un botiquín, te pones al lado de una rocola, te tomas tu ron y matas el guayabo, muchacho, ya está. Bueno, yo creo que esa manera vital, muy vital, que tiene el Venezuela en particular y el Caribe en general, eso es un componente que yo nunca voy a erradicar de mi experiencia vital, valga la redundancia, ni de lo que ha sido mi paso y mi probable retorno en algún momento a Venezuela. A ver, dos preguntas así para cerrar y tú también puedes contarnos y decirnos lo que quieras ya. Estamos perdiendo la identidad porque empezamos a la hora y solemos terminar a la hora. Pero bueno, bueno, yo no estoy en un programa con alemanes, así que no, entonces, sin detrimento de los alemanes, pero... Bueno, okay. Te quería, por último, esto es una curiosidad mía que viene de estas entrevistas. He estado dándome cuenta que entrevisté aquí a Sergio Sheffield, pasó 15 años en Venezuela, que ha escrito unos textos maravillosos sobre Venezuela. Tuve la suerte de ser amigo de Tomás Eloy Martínez, que amaba Caracas, que dirigió un periódico, que se casó con una caraqueña, que después en su universidad en los Estados Unidos su equipo era de venezolanos. Fui muy amigo y de Blanca Streponic, que trabajamos juntos, escribió unos textos maravillosos sobre Caracas. Hay una conexión particular entre que he ido como descubriendo. Sergio Daga llegó, se quedó, ha hecho una carrera editorial y periodística maravillosa. Carlos Jiménez llegó y fundó el Festival Internacional de Teatro y murió tempranamente allá. ¿Qué conexión particular crees tú que se da? Que veo que no se produce con otros emigrantes a Venezuela. Mira, yo creo que sí hay una conexión y esta conexión no se expresa en una forma unidireccional. Todo lo que tú mencionas son de los argentinos que se adaptaron, asimilaron y de alguna manera procesaron ser parte de Venezuela. Pero ahora está sucediendo un fenómeno al inverso. Yo lo estoy presenciando aquí en la Argentina, de los venezolanos que empiezan a procesar, los venezolanos que han salido de Venezuela y han venido a la Argentina, y empiezan a procesar lo que es Argentina, que tiene códigos distintos, pero que de todas maneras permite en algún momento establecer algún tipo de sintonía y quizás más rápido que con otras culturas de América Latina. Entonces, no descarto que hay otras sintonías bilaterales, en el caso de Venezuela, pero en el caso de Argentina, sí, por lo menos aquellos que hemos estado en Venezuela, hemos vivido, aquellos que vienen acá y están viviendo y están tratando de adaptarse, inclusive en estos difíciles tiempos de la pandemia, hay como una especie de conexión necesaria y que yo creo que hay que justamente seguir desarrollando y enriqueciendo en el intercambio de todo orden. Pero yo esto no lo limito a esta relación bilateral, aunque para mí es particularmente importante por mi propia experiencia vital, sino que lo extiendo a toda América Latina. Debemos aprender y entender cómo funciona cada uno de nosotros para poder construir una América Latina distinta. Si no, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer en base... ¿Perdón? No, hablando de integración, que como tienes la gorra allí, ¿tú tuviste algún equipo de béisbol en Venezuela? Si yo tuve algún equipo, yo fui, yo soy no, perdón, no fui, yo soy magallanero.
¿A Ah, eso te refieres? muy bien, muy bien. No, siempre lo pregunto para ver. No, y como te decía cuando, en los prolegómenos, en realidad esta es una contradicción existencial que yo tengo porque en Venezuela soy magallanero y en Argentina soy de River Plate, el equipo de fútbol que es la antípoda de lo que son lo que es el Magallanes en Venezuela. Bueno, una última y a ver si Díaz Anida generalmente nos tiene una pregunta. Pero aprovechando tu ascendencia rusa, ¿cuál es la mejor marca de vodka? Mira, mi abuelo decía que solamente hay dos tipos de vodka, el bueno y el muy bueno. Para no hacer un comercial, ¿ok? Bueno, bien, Dianida, podemos hacerte unas preguntas, dos, Andrés, del público. Sí, cómo no. Si Ok. tenemos tiempo, cómo no. Sí. Andrés, te pregunta el profesor Carlos Enríquez Guzmán que cuál es la percepción, cuál es tu percepción sobre el destino de la OEA, si se ha agotado su narrativa latinoamericana. Mi preocupación con la OEA no es tanto el tema de la narrativa latinoamericana, que siempre ha tenido dificultades en la OEA por la presencia y la gran influencia de Estados Unidos sobre un organismo que además tiene su sede en Washington. Pero mi preocupación es otra. Yo creo que uno de los grandes logros, uno de los grandes elementos de importancia que ha sentado la OEA es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en este momento amenazado por una serie de tensiones, roces y conflictos dentro de la misma OEA y en el marco de América Latina en general. Sin el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no tendríamos la capacidad de denunciar muchas de las cosas que están pasando en América Latina con la participación no solo de los gobiernos, que muchas veces son responsables, sino con la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil como tal, que tiene un espacio para decirlo. Si eso se acaba, yo no sé qué espacios nos quedan. Contesté con una pregunta, perdón. Te preguntan también por tu posición en torno a la respuesta del gobierno argentino sobre el informe de derechos humanos en Venezuela. Yo tengo serias divergencias con el actual gobierno argentino por múltiples razones. Prefiero no andar en eso porque nos llevaría otra hora de programa explicar por qué. Pero en principio no concuerdo con muchas de las cosas que están pasando en este momento. Una más, Dianida. Bueno, aquí hay otras, creo que todas las preguntas son complejas y como dice Andrés, nos llevaría otra hora más de reflexión, pero te preguntan por acá si has estudiado el tema del Esequibo y la reclamación que Venezuela tiene sobre el Esequibo. Sí, claro, lo he estudiado en su momento, pero yo creo que lo he estudiado porque he trabajado sobre Guyana durante mucho tiempo y empecé trabajando sobre Guyana contactándome con eso, muchos de ustedes ni lo tienen registrado por razones generacionales. En el año 68 hubo una revuelta en el Rupununi, en donde un grupo de terratenientes y de indígenas quiso secesionarse de Guyana para anexarse a Venezuela. Yo estuve mucho tiempo en contacto con esa gente, conociendo lo que pensaban, lo que planteaban, fue muy interesante, pero esa, digamos, es una percepción desde la experiencia de la gente en su momento con respecto al reclamo. Ahora, en términos jurídicos, yo creo que ha habido una gran pérdida de tiempo, para no llamarlo de otra manera, quizás asociarla con un alto grado de incompetencia en la posposición o en la indiferencia que se le prestó a la reclamación, y ahora Venezuela estamos realmente en una situación compleja para poder afrontar, seguir avanzando en lo que son la reclamación de los derechos venezolanos con respecto a la región del Esequibo. En eso yo creo que hay otros expertos que desde el punto de vista diplomático y jurídico lo pueden explicar mucho mejor en Venezuela, pero en principio esa es la base de lo que, cómo hay que aproximarse al hecho
a partir de una negligencia, para llamarlo de la manera más elegante, histórica en los últimos años con respecto a la reclamación. Bueno, ¿alguna cosa más, Dianida, que te parezca importante? Creo que ya respondió las otras preguntas durante la conversación. Bueno, Andrés, muchas gracias. Mucha gente te está mandando por el chat impersonal. Saludos a Auromarina Boada de la Universidad. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos ellos, muchos cariños. Bueno, espero pronto volverlos a ver. Ojalá que sea lo antes posible. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué nos muestran las coyunturas históricas. Cierra tus días, Anida. Gracias. Gracias, Andrés, por haber compartido este rato con nosotros. Una vez más, gracias a Tulio, gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que luego esta conversación va a estar en el canal de YouTube para que la puedan volver a escuchar, o el que no pudo asistir pueda escuchar el intercambio de hoy. Y la semana que viene los esperamos en la conversación que cierra este ciclo dedicado al Caribe con César Miguel Rondón, que estará hablando con Tulio sobre el libro de la salsa. Gracias y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que escucharon el programa.